Bien, jóvenes, vamos a continuar con la sesión. Hoy vamos a desarrollar un nuevo caso. Hoy vamos a hacer un caso de generación de valor. Y para evaluar si la empresa está generando o no valor, vamos a utilizar una herramienta específica como viene a ser el valor económico agregado. Entonces, para ello, le voy a pedir a la persona, a ver, a Fabiola Gutiérrez, si nos puede ayudar con la lectura, por favor. ¿Sí, Lice? ¿Nos puede ayudar con la lectura del caso? Claro. Caso valor económico agregado. La compañía Curtiembre Ujis S.A. es una empresa dedicada a la producción y comercialización de artículos de cuero. La empresa está ubicada en el Parque Industrial de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, que pertenece a la Corporación Cujis. Descripción de la situación. La compañía acaba de promoverlo a usted como nuevo gerente financiero. La Junta de Directorio le ha encargado de realizar una evaluación del costo de capital y del rendimiento obtenido sobre la inversión en la última gestión. Si antes el objetivo era la maximización del beneficio contable, ahora este objetivo de beneficio ha sido suplantado por la generación o creación de valor. A continuación, el contador de la empresa le presenta el balance general y el estado de resultados de la última gestión pasada y algunas notas aclaratorias. Entonces ahí les presentan el balance general y el estado de resultados, ¿no? Sí. Muy bien, notas aclaratorias, ok, ahí. Ya. Deuda bancaria. La deuda bancaria de corto y largo plazo tiene una tasa, ahí, Una tasa efectiva anual de sí, 9%. lo siento. Una tasa efectiva anual de 9%. Emisión de bonos. Se emitieron 5,000 bonos de tipo bullet con un valor nominal de $100 a un plazo de 10 años con una tasa de cupón, tasa cupón del 6%, pagadero anualmente, cuyo costo de emisión alcanzó a $1,200. Estos instrumentos vencerán a 5 años y en el mercado están dispuestos a pagar por cada título $95. Acciones preferentes. Existen 4,000 acciones preferentes en circulación. El precio actual de la acción preferente en el mercado de $96 cada acción. La empresa paga un dividendo preferente de $12 por cada acción preferente. Acciones comunes. Existen 8,730 acciones comunes en circulación valuados a un precio actual de mercado de $90 cada acción. Política de dividendo. La empresa tiene por política de distribuir el 60% de utilidades a los accionistas comunes. Capital utilizada. Actualmente la empresa opera con un 100% de su capacidad instalada. Se solicita un reporte que contenga los siguientes puntos. Número 1, el costo promedio ponderado de capital por sus siglas en inglés. 2, rendimiento sobre la inversión. 3, el valor económico agregado. 4, utilidad por acción. 5, el valor patrimonial proporcional. 6, el valor de la empresa contablemente. 7, el valor de la empresa en el mercado. 8, ¿qué acciones usted propone para incrementar la generación de valor de la empresa? Muy bien. Entonces, Ya. nos está pidiendo primero que calculemos el costo de capital. ¿Quiere el costo de capital? ¿Quiere el costo de capital? La tasa mínima que debe ofrecer un proyecto para generar valor. Es la tasa mínima que exigen los inversionistas. Perfecto, es el costo de las diferentes fuentes de financiamientos que engloban en una sola cifra. Es decir, es el rendimiento mínimo que los inversionistas exigen por su inversión, ¿no?
Y luego, como punto 2, nos pide el rendimiento sobre la inversión, es decir, cuál es el rendimiento que está generando la inversión. Porque no se olviden que este negocio ya está en el mercado. Entonces, lo que queremos hacer es evaluar si la gestión financiera pasada, en este caso histórica, ha generado o ha destruido valor para los accionistas. Y no se olviden que el objetivo principal de las finanzas en una empresa es generar valor o crear valor. ¿Y qué significa crear valor o generar valor? La creación de valor es el objetivo de toda empresa. Y los directivos o los gerentes de cada organización deben buscar este objetivo principal, que es la generación de valor. ¿Cuándo decimos que hay generación de valor? Cuando la rentabilidad generada por la inversión supera al costo de capital. Es decir, si el ROI es mayor que el costo de capital, entonces ahí ya decimos que hay una generación de valor. Es decir, la administración está cumpliendo con el objetivo principal de las finanzas, que es maximizar valor, generar valor para accionistas, incrementar el precio de las acciones. ¿Cierto? Y para saber en cuánto está generando valor, nos pide como tercer punto, que es el valor económico agregado. Es una herramienta para evaluar la generación de valor. Entonces, ¿cómo sabemos si la empresa genera o no valor? Puede generar o puede destruir valor. Una empresa que genera valor es aquella que efectivamente cuenta con un capital invertido, pero que es capaz de hacer que consistentemente ese capital produzca rendimientos que superen al costo de capital. Buscar inversiones cuyos rendimientos superen al costo de capital. Ahora, ¿cuáles son las medidas relacionadas con la generación de valor? Uno de ellas vamos a utilizar en este caso, que viene a ser el valor económico agregado, el EVA. El valor económico agregado, el EVA. Este es un indicador de evaluación de corto plazo. También tenemos indicadores de largo plazo. Por ejemplo, el valor actual neto, el VAN. El VAN también es un indicador de generación de valor, pero este es a largo plazo. El VAN, no se olviden, es para evaluar proyectos de inversión y debemos aceptar proyectos de inversión que generen valor para la empresa, para los accionistas, ¿no? Entonces, ese es el segundo indicador. El tercer indicador podemos hablar de la tasa diferencial de capital. Es decir, vamos a ir tomando aquí apuntes para que ustedes, si gustan, van a ir apuntando. Entonces aquí pongamos, a ver, vamos a poner, ok, voy a subir arriba. Medida de creación de valor. Medidas de creación de valor. Dentro de las medidas de creación de valor que tenemos, tenemos el primero,
el EVA, el valor económico agregado. Enseguida vamos a ver en qué consiste este valor económico agregado. Como segunda medida tenemos el VAN, el valor actual neto. Si quieren, este primero es de corto plazo para evaluar la gestión en sí, si en la gestión 2020 se generó o destruyó valor. El VAN, este es medida de largo plazo, que nos sirve para evaluar proyectos de inversión. También tenemos la tasa diferencial, que puede ser el ROI menos el costo promedio ponderado de capital, que es la tasa diferencial. Entonces, cuando el ROI es mayor al costo de capital, cuando el ROI es mayor al costo promedio ponderado de capital, decimos que ya hay generación de valor. Los dos primeros indicadores me dicen en cuánto está generando valor. La tercera me dice si hay generación o destrucción de valor. Y la primera me dice en cuánto. Y el segundo también en cuánto se está generando valor, ¿no? Y podemos tomar en cuenta también el flujo de efectivo agregado. El flujo de efectivo agregado. Entonces tenemos 4 indicadores o medidas de creación de valor para aquellas empresas que no cotizan en la bolsa. Esto nos puede servir para el mercado local, por ejemplo. Hay muchas de las empresas que no cotizan en la bolsa. Pero también tenemos medidas de creación de riquezas. Pero ya esto estamos hablando para las compañías que cotizan en la bolsa. Medidas de creación de riqueza. Medidas de creación de riqueza. ¿Qué tenemos dentro de estas medidas de creación de riqueza? Tenemos, por ejemplo, el UPA. ¿Qué era el UPA? ¿Recuerdan? Utilidad por acción. La utilidad por acción. Este es un indicador de creación de riqueza. Tenemos el otro indicador que es el precio de la acción. Si el precio de la acción se va incrementando o se incrementa, significa que hay una creación de riqueza. Otro indicador podemos ver con el valor de mercado agregado. Valor de mercado agregado. Otro indicador podemos ver también por los múltiplos. Por los múltiplos PER. Que no es nada más la relación entre el precio o tasa de ganancia sobre el precio. Que es el precio dividido entre el UPA. Nada más. Ok, entonces estos son los indicadores para aquellas empresas que no cotizan en la bolsa, que sería la primera, y para las empresas que cotizan en la bolsa podemos evaluarlo mediante la utilidad por acción, precio de la acción, valor de mercado agregado y los múltiplos PER. ¿Estamos?
Este último simplemente es la relación precio-beneficio. El precio dividimos entre la utilidad por acción. Nada más. Ahora bien, nosotros vamos a utilizar una de estas indicadores de generación de valor. Vamos a utilizar el valor económico agregado. El valor económico agregado. Es un indicador de generación de valor, teniendo en cuenta el nivel de riesgo con el que opera la inversión. Puede definirse o podemos definirlo como el importe que queda una vez que se han cubierto todos los costos, gastos y satisfecho la rentabilidad mínima esperada por parte de los accionistas o por parte de los inversionistas. Es la cantidad de recursos que queda después de haber cubierto costos, gastos y la rentabilidad mínima que exigían los inversionistas. En consecuencia, se crea valor en una empresa cuando la rentabilidad generada supera al costo del dinero, que es el costo de capital. Es por eso que primero nos pide que calculemos el costo de capital y luego nos vamos a calcular el rendimiento que genera la inversión, en este caso el negocio, para ver si hay o no hay generación de valor. Entonces, el EVA, que es el valor económico agregado, es una forma de medir la creación de valor. Es simplemente el dinero ganado por una compañía menos el costo de capital necesario para conseguir estas ganancias. Entonces, en otras palabras, lo que tenemos que hacer es calcular primero el costo de capital y luego calcular el rendimiento. Y vamos a comparar el rendimiento con el costo de capital. Si los rendimientos superan al costo de capital, entonces decimos que hay generación de valor. Y el EVA va a decir en cuánto vamos a generar de valor. En cuánto va a aumentar valor para la empresa. ¿Okay? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces nos vamos a poner manos a la obra. Si gusta, sáquenlo un screen a esta parte. Eso también está por si acaso en el material adicional que les pasé. Así que lo voy a borrar. Entonces vamos a ponernos manos a la obra. A ver. El caso ya lo hemos podido leer. Que está aquí. Entonces lo que ya está el balance, si ustedes quieren, copiado en el libro de Excel, lo que voy a traer son estas notas aclaratorias. Vamos a ir trayendo estas notas aclaratorias. A ver. Dejo compartir esto y nos vamos a nuestro libro de Excel. Ahí está. Vamos a ir en ese orden que nos van dando información. Entonces, primero vamos a calcular el costo de la deuda bancaria. El costo de la deuda bancaria. Entonces colocamos detalle. Listen, disculpe, ¿será que nos podría mandar su Excel o el caso para que lo hagamos? Se los mando. Ahorita, un minutito. Dicen ahorita para que sigamos con usted, pues en el Excel nosotros. Van a poder
No sé, yo no tengo ningún problema. Yo preferiría que ustedes atiendan para ver cómo se hace y después ustedes hacen en su casa y practican, ¿no? Pero si ustedes están haciendo junto conmigo, lo que voy a explicar no van a entender nada. Está bien, Luisa. Pero si ustedes gustan, se lo voy a pasar en este momento al grupo. Ahí la acabo de pasar. Ahí está. Ya verán ustedes si me atienden o empiezan a seguir. Okay. Muy bien. Entonces, detalle. Deuda bancaria. Dice, la deuda bancaria de corto y largo plazo tiene una tasa efectiva anual del 9%. Entonces, aquí ya directamente me está dando el costo de la deuda bancaria, porque no hay otra información adicional. No hay cuántos son los seguros que se paga por las deudas, no tenemos cuáles fueron los gastos legales, etcétera, etcétera. Entonces, como no hay información, no me lo voy a inventar, ¿no es cierto? Porque me están dando un caso que me dice que me dan como información simplemente la tasa de interés que nos está cobrando el banco, que en este caso que es el 9%. Por lo tanto, como no tengo información adicional, así que como nos quedamos con ese 9% como costo de la deuda bancaria. Deuda bancaria. Entonces, si no aparece información, no se asusten, no hay problema, trabajan con lo que hay. ¿No? Se trabaja con lo que hay. Ahí está. Entonces ya tenemos el costo de la deuda bancaria. Entonces aquí fíjense, se me ha simplificado la operación. Ya no he tenido que hacer el plan de pagos, no he tenido que construir mi flujo, etcétera, etcétera. Entonces, mucho más sencillito todavía. Muy bien, vamos con los bonos. Entonces vamos a copiar esto. Esto va a ser costo de la deuda con bonos. Ya lo estoy cambiando de nombre, ¿eh? Con bonos. Entonces dice, a ver, se emitieron 5,000 bonos. Ok. Pero a ver, traigamos el monto. ¿Cuánto es el monto de la deuda con bonos? No sé si aquí, ¿dónde están las obligaciones? ¿En el balance o en el estado de resultado? En el balance, dice. Balance. En el balance. Entonces, dentro del balance vamos a buscar deudas de largo plazo. Préstamos bancarios de corto y largo plazo. Estas deudas de corto y largo plazo tienen una tasa del 9%. Entonces, los bonos tienen que ser las deudas de largo plazo, de $500,000, ¿no? Ese es el importe. Luego, nos dice que se emitieron 5,000 bonos. Entonces, número de bonos, estamos hablando de 5,000. Luego me dice valor nominal de 100. Dice que es de $100 a un plazo de 10 años. 10 años.
Luego nos dan una tasa cupón. ¿Cupón de cuánto? 6% anual. Forma de pago. Dice que es una vez año, ¿no? Una vez. Luego nos dice que el costo de emisión. Costo de emisión es de alcanzó a $1,200. Estos instrumentos vencerán en 5 años, así en 5 años culmina el plazo y en el mercado están dispuestos a pagar cada título $95. Entonces el precio de mercado es de $95 por cada activo financiero, es decir, por cada bono. Entonces esa es la información que me van presentando. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es calcular el costo de la deuda con bonos. ¿Cuánto me cuesta financiarme emitiendo bonos? En este caso, ¿cuánto le costó a la empresa, no? Porque no olviden que la empresa ya está en el mercado, está disponible en el mercado. Entonces queremos calcular cuánto le costó a la empresa financiarse emitiendo bonos. Muy bien, ¿qué es lo primero que vamos a calcular? A ver, ¿qué es lo que calculamos? El cupón, bueno, está en porcentaje, ¿no? Vamos a aumentar aquí, ok. Esto es 6%. Ahí está. ¿Qué necesitamos para calcular? A ver. ¿Qué necesitamos? Necesitamos el cupón, ¿no? ¿Qué dicen? El cupón. Que es el interés. ¿Cómo calculamos el cupón? El cupón, no se olviden que siempre se calcula por el valor nominal, ¿no? Por el valor nominal. Entonces, valor nominal, tasa cupón. En este caso, de 6, ¿no? Ahora, tengo dos opciones. Poder calcular el costo de la deuda con bonos por el conjunto o por el total de los bonos o por cada bono. Me es independiente. En realidad voy a llegar al mismo resultado. Creo que en la anterior calculamos por bono. Ahora lo vamos a calcular de manera total. Si vamos a agarrar de manera total, lo que tendría que agarrar entonces, en vez del valor nominal, es agarrar el monto total. Que el monto total es de 500,000, que seguramente no es nada más entre los 5,000 bonos que hay y cada bono tiene un valor nominal de 100. Entonces, fíjense, es exactamente lo mismo, ¿no? Los 500 es el monto. Entonces, es decir, tengo que pagar un cupón de $30,000 de manera anual. ¿Qué más necesito? ¿Qué más necesitamos? El costo de financiamiento de bono. El costo del financiamiento. Eso es lo que quiero calcular exactamente. Entonces colocamos igual. Costo de la deuda con bonos. Para ello utilizamos la función tasa, ¿no? NPER. NPER es el plazo. 10 años. Por la forma de pago, en este caso no afectaría, es el mismo 1. Pago. El pago es el cupón. Pago es salida de efectivo negativo. Dividido entre la forma de pago. Punto y coma. El valor actual es lo que recaudó la empresa. En este caso, la recaudación va a ser 90. El precio de mercado es 95, fíjense. Está por debajo de su valor nominal. Está bajo la par.
Entonces va a ser 95, pero esto no se olviden que es por bono, eso tienen que tomar en cuenta, ¿no? $95 por cada título, Isa, porque si ustedes ven aquí dice por cada título, ¿no? Cada título $95. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Esos 95 lo tengo que multiplicar por la cantidad de bonos que hay, que son 5,000. Además, a eso lo tengo que restar lo que me costó emitir estos documentos, 1,200 en total. Lo restamos a ese 1,200. Punto y coma, el valor final. Al final lo tengo que hacer la devolución del capital. Y como esto es devolución, es salida de efectivo, entonces el monto. Cerramos paréntesis y eso multiplicamos por la forma de pago. Y aquí tenemos ya el costo. 6.74%. Ahí está. No sé si alguien tiene alguna consulta. Me realicen para sacarlo de manera directa el cupón, ¿lo utilizó del valor nominal o del monto? El monto. Porque estoy Ah, trabajando ya. por el conjunto total, ¿no? ¿Dónde está el cupón? Aquí, 30,000. Eso sucede en caso de que hago yo, digamos, de la manera directa, ¿no? Claro, ahora si usted quiere calcular el costo por cada bono, también debería calcular, debería ser exactamente lo mismo, no debería cambiar. La única diferencia, aquí necesito el costo por cada bono, si quieren. Esa es la única información que voy a necesitar para la anterior, a ver, por bono. Entonces, fíjense, por cada bono emitido, el costo era de 0,24, ¿no? De 0,24. Entonces, con eso, ahora el cupón podría calcular de manera por bono también, en este caso, valor nominal por 6%, que es 6. Entonces yo hago exactamente lo mismo y no debería cambiar el resultado. Tasa, plazo, por la forma de pago, que es una vez. El cupón en este caso es menos 6 porque salía de efectivo. Punto y coma. Con ese efecto lo puedo dividir entre la forma de pago, ¿no? Pero en este caso pues no va a afectar, ¿no? Porque es 1. 6 dividido entre 1 sigue siendo 6. El valor actual. Valor actual es la recaudación. Y las recaudaciones siempre deberían estar con positivo, ¿no? En este caso voy a recaudar 95, ¿no? Por cada bono que voy a emitir, pero a eso lo tengo que restar el costo de emisión, ¿no? El costo de emisión. Y punto y coma. El final, la devolución va a ser el valor nominal. Cerramos paréntesis y eso multiplicamos por la forma de pago. Entonces el resultado no tendría por qué cambiar, tiene que ser exactamente lo mismo, ¿no? 6.74. Si usted calcula el costo de manera independiente por cada título, por cada bono, o por el conjunto de bonos, por el global de los bonos, pues le va a dar exactamente lo mismo. ¿Estamos? Ya, Lisen, gracias. Perfecto. Muy bien, entonces ya tenemos el costo de la deuda bancaria, tenemos el costo de la deuda con bonos. El siguiente que viene es el acciones preferentes. Entonces voy a copiar el mismo formato. Y vamos a empezar a trabajar. A ver. Esto lo voy a quitar. Y voy a copiar aquí. Aquí al ladito, para que no estemos muy abajo. Entonces aquí el costo de la acción preferente. Acción preferente. A ver, me dice, primero el monto, ¿no? ¿Cuál es el monto? Aquí debería traerlo también el monto, no lo trajimos. Aquí, insertar, vamos a insertar. Aquí debería traer el monto. ¿Cuál es el monto de la deuda bancaria? Nos está hablando de corto y de largo plazo, entonces nos está hablando del préstamo bancario de corto plazo más el de largo plazo, es decir, por valor de 240,000. Ahí está.
Muy bien. Monto de las acciones preferentes. ¿Tenemos o no tenemos esa información? ¿Dónde lo tenemos eso? En el balance. Dentro del patrimonio, ¿no? 280.500. Muy bien. ¿Qué información más nos presenta? Dice, existen 4.000 acciones preferentes en circulación. El precio actual de la acción preferente en el mercado es 96 por acción. La empresa paga dividendo preferente $12 por cada acción. Perfecto. Entonces, 4.000 acciones preferentes en circulación. Entonces, el número de acciones que son 4.000. ¿Qué más me dan? Precio de mercado. Precio de mercado están cotizados actualmente en $96. Y el dividendo preferente, ¿es de cuánto? $12 por acción, ¿no? Entonces, con eso, ustedes tienen que calcular el costo de la acción común. En este caso, no se olviden que para calcular el costo de la acción, acción común no, acción preferente. Para calcular el costo de la acción preferente, habían para emisiones antiguas y habían para emisiones nuevas. En este caso, ¿esta es emisión antigua o es emisión nueva? Antigua. Antiguo, licenciado. Es una emisión antigua porque ya está en circulación, ¿no? Ya está en circulación. Entonces, ¿cómo se calcula la emisión antigua? No contempla el costo de colocación. Esa es la única diferencia, ¿no? Entonces, fíjense que esto es más sencillito que ganar la Oriente. Costo de la acción común. Sigo con la acción común preferente. Preferente. Va a ser igual a ¿cuánto? Dice dividendo preferente. 12 dividido entre el precio. Y ya está. 12.50. Y no hay mucha ciencia, ¿no? No hay mucha ciencia. ¿Estamos? Número de acciones son 4.000, dividendo preferente a pagar son 12.000. 48.000 debe ser los dividendos preferentes anuales a pagar, siempre y cuando haya utilidades. Sí, aquí está, fíjense, dividendos pagados 48.000. Justamente coincide con la información, ¿no? Ahí está. Muy bien, ya tenemos el costo de acciones preferentes, tenemos el de bonos, tenemos bancaria. Ahora vamos, esto ya no nos sirve. Eliminamos esto y vamos a traer más información. A pesar de que el general Peraza los presenta a la prensa como tales. Y con todo... Señores, le voy a dar... Otra información que tenemos son estas de acá. Para las acciones preferentes. Entonces voy a copiar esto. Ahí está. Acciones, costo de la acción común. ¿Son antiguas o son nuevas? Antiguo, licenciado. Igual, ¿no? Porque ya están en circulación. A ver, nos dicen, primero traigamos el monto. 3 generaciones para adelante y 3 para atrás. Así que hable, a ver, ¿quién es? ¿Cuál es el monto? El patrón. 460.000, ¿no? Más la utilidad retenida. Más la utilidad retenida. 614.250. Dice que existen 8.730 acciones comunes en circulación. Entonces, número de acciones. 8.730 acciones. Dice que el precio de mercado
¿Es de cuánto? De $90 por acción. Luego nos da que la política de dividendos es igual a ¿cuánto? Al 60%. La empresa tiene por política distribuir 60% de las utilidades. Entonces pongámoslo para que sea bien claro. Porcentaje de utilidades distribuidas. Muy bien. Capacidad utilizada. Actualmente la empresa opera al 100% de capacidad instalada. Es decir, está operando a su capacidad máxima. Eso no es una información relevante para este caso. Entonces, ya esto obviamos todo. Muy bien. Ahora, no se olviden que para calcular el costo de la acción común, habíamos visto dos modelos. Uno, el modelo Gordon, y el otro, el modelo KPM. En este caso, ¿cuál de los modelos debería utilizar? Gordon. El modelo Gordon, porque no tengo información de mercado para calcular o para utilizar el modelo KPM. Para utilizar el modelo KPM tengo que tener información de la tasa libre de riesgo, del rendimiento del mercado, del riesgo del mercado, que es el coeficiente beta, y la prima de riesgo país. Como no tenemos esa información, entonces recurrimos al modelo Gordon. Tenemos información histórica. Tenemos un balance general. Entonces, ¿a qué es igual el costo de la acción común bajo el modelo Gordon? ¿A qué es igual? Aquí lo voy a traer a la ecuación. Hemos dicho que son antiguas, entonces nos quedamos con las antiguas. Dice que el costo de la acción común es igual al dividendo esperado dividido entre el precio más la tasa de crecimiento. Entonces, ¿qué variables tengo? El dividendo esperado no lo tengo. Tasa de crecimiento tampoco. Lo único que tengo es el precio de mercado, que viene a ser de $90 por acción. Entonces, ¿qué necesito para calcular el dividendo esperado? ¿Qué necesitamos? Necesitamos el dividendo pagado, ¿no? El dividendo pagado. Y el dividendo pagado va a ser igual a ¿qué? A la utilidad distribuida. ¿Dividido entre quién? Número de acciones. Número de acciones. Muy bien. Y esto lo quitamos. Ahí está. ¿Tengo utilidad distribuida? No. Sí, lo tengo, ¿no? Entonces, utilidad distribuida. Dice que es el 60%. ¿60% de quién? ¿60% de quién? De la utilidad. ¿no? Utilidad. ¿De la utilidad del periodo o de la utilidad disponible? De la utilidad del periodo. Disponible, ¿no? Porque de la utilidad del periodo, como hay dividendos preferentes, hay que pagar los dividendos preferentes. Recién la utilidad disponible es para los accionistas comunes. Por lo tanto, de los 130.950, lo que se va a pagar es el 60%. Se va a distribuir el 60% como dividendos. Es decir, un importe de 78.570. ¿Para qué me sirve eso? Para calcular el dividendo pagado. Y me dice que el dividendo pagado no es nada más utilidad distribuida Dividida por el número de acciones. el número de acciones que tenemos, 8.730. Es decir, se paga $9 de dividendo, que corresponde al 60% de la utilidad disponible.
¿Para qué era necesario eso? Para calcular dividendo esperado. El dividendo esperado, ustedes saben muy bien que es igual a ¿qué? Al dividendo pagado por 1 más la tasa de crecimiento. Entonces, para calcular el dividendo esperado necesito la tasa de crecimiento. Para calcular la tasa de crecimiento tengo dos opciones. Uno, que es el ROE multiplicado por el porcentaje de utilidades retenidas, y el otro es mediante el crecimiento promedio de los dividendos históricos. En este caso no tengo los dividendos históricos, entonces tampoco puedo utilizar esa metodología. Entonces lo que me queda es mediante el ROE multiplicado por el porcentaje de utilidades retenidas o reinvertidas. Entonces la tasa de crecimiento G va a ser igual al ROE por B, ¿no? B es el porcentaje de utilidades retenidas. ¿Tengo o no tengo porcentaje de utilidades retenidas? Sí, la podemos obtener, ¿no? ¿Cómo la obtenemos? 100% de la utilidad disponible menos el 60%. Es decir, hay una retenida del 40%. ¿Para qué sirve eso? Para calcular la tasa de crecimiento. Ahora necesito el ROE. No tengo el ROE, pero podré calcular. ¿A qué es igual el rendimiento sobre el patrimonio? Utilidad neta sobre patrimonio. Utilidad neta dividido entre el patrimonio. Patrimonio. Entonces, el ROE es igual utilidad neta dividido entre el patrimonio. Es decir, del 20%. Entonces, los inversionistas por su capital propio están obteniendo una rentabilidad del 20%. ¿No? Entonces, con eso ya estamos en condiciones de calcular la tasa de crecimiento. Tasa de crecimiento. Conocido como G. Entonces, la multiplicación. El ROE, ¿por quién? Por el porcentaje de utilidades retenidas, que es del 8%. ¿Para qué me sirve eso? Para calcular el dividendo esperado. Dividendo esperado. Que va a ser igual al dividendo pagado por 1 más la tasa de crecimiento. Entonces, el dividendo que yo espero recibir es de 9.72. Con eso ya puedo calcular lo que viene a ser el costo de la acción común. Entonces, costo de la acción que va a ser igual. Dice dividendo esperado. En este caso es 9.72. Dividido entre ¿quién? Entre el precio de mercado, que es de 90, más la tasa de crecimiento.
Entonces, más la tasa de crecimiento que es del 8%. Y entonces es del 18.80% el costo de la acción común. ¿Estamos? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Hay o no hay preguntas? No, Lisa. Perfecto. Entonces, lo que hemos hecho hasta aquí simplemente es calcular el costo de las diferentes alternativas de financiamiento. Deuda bancaria, deuda con bonos, acciones preferentes, acciones comunes y utilidad retenida. En este caso va a ser exactamente lo mismo, ¿no? Porque son antiguos. Muy bien. Ahora sí, una vez que ya tengo 4 costos, 2 de deuda y 2 de capital, necesito calcular el costo de la deuda y el costo del capital propio. Entonces, empecemos. Vamos a empezar calculando el costo de la deuda, el costo del capital externo. Entonces, para diferenciar un poquito, vamos a cambiar de color. Costo de la deuda. A ver. Financiamiento con deuda bancaria. Voy a poner más directo. Deuda bancaria, le voy a poner deuda bancaria. Tengo deuda de largo plazo. Y eso se refiere a bonos, eso no se olviden, ¿no? Bonos, entre paréntesis. O financiamiento con bonos, como ustedes quieran colocar, como pueden identificar. El importe de la deuda bancaria alcanza a $240,000. Con emisión de bonos alcanza a $500,000. Entonces, total deuda. Total deuda. O capital externo, ¿no? Capital externo, como ustedes quieran llamar. ¿Va a ser igual a cuánto? A $740,000. Muy bien. $740,000. ¿Cuánto es el costo de la deuda bancaria? ¿Cuánto es el costo de la deuda? O costo de la deuda de largo plazo. El del banco es 9% y el de la bonos es 6.74%. Por lo tanto, el costo de la deuda va a ser igual a ¿cuánto? Suma producto, importes por los costos dividido entre el total. Es decir, conseguir $740,000 le costó a la empresa 7.47% antes de impuesto, ¿no? Ese es el costo de la deuda, 7.47%. Muy bien. Una vez ya obtenido el costo de la deuda, de la misma manera tengo que obtener el costo del capital propio. Del capital propio. ¿Qué tengo dentro del capital propio? Tengo acciones
preferentes. Tengo acciones comunes. Acciones preferentes asciende a 280.500 y las comunes asciende a 614.250. Es decir, en total 894.750. Por lo tanto, costo de la acción preferente y costo de la acción común. ¿Cuánto es el costo de la acción preferente? Creo que era 12.50, sí. Y el de la común, 18.80. Entonces, ¿cuál va a ser el costo del capital propio? El capital propio. Esto va a ser igual a suma producto, los montos por los costos y dividido entre el total. Es decir, el costo del capital, el costo del capital propio es de 16.82%. Es decir, conseguir recursos de 894.750 a la empresa le costó 16.82%. ¿Estamos hasta aquí? ¿Alguna consulta? Ahora ya estamos en condiciones de calcular el costo de capital. El costo de capital. ¿Qué necesitamos para calcular el costo de capital? Financiamiento con deuda. ¿Cuál es el monto de financiamiento con deuda? Financiamiento con capital. Financiamiento con deuda es $740.000 y financiamiento con capital propio es 894.750. Total estructura de capital. Total financiamiento con costos, si ustedes quieren. Total estructura de capital. Es de 1.634.750. Muy bien. Ahora bien, ¿qué porcentaje de esta estructura de capital corresponde a deuda y qué porcentaje corresponde a capital propio? ¿Cómo determino eso? Porcentaje de la inversión financiado con deuda. Porcentaje de la inversión financiado con capital propio. Ahí está. Entonces, la deuda dividimos entre el total estructura, ¿no? Y esto replicamos. Eso significa que el 45% de la inversión ha sido financiado con deuda y el 55% ha sido financiado con capital propio. Esa es la conformación de la estructura de capital. 45% deuda y 55% capital propio. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos el costo de la deuda. Voy y copio aquí.
Necesito el costo del capital propio y voy y copio aquí. ¿Cuánto me cuesta financiarme con deuda? Los $740,000, $7.47. ¿Cuánto me cuesta financiarme con capital propio los 894,750? 16.82%. Ahí está. Y necesito el impuesto a las utilidades, ¿no? Porque no olvidemos, para calcular el costo de capital, como los intereses son deducibles de impuestos, entonces al costo de la deuda lo tenemos que quitar el ahorro impositivo, que es el 25%. Entonces, impuestos. El impuesto a las utilidades en Bolivia, estamos hablando de ¿cuánto? De 25%. 25%. ¿Okay? Con eso ya está, o ya tenemos nuestro costo de capital. Entonces tenemos el costo de capital mediante el costo promedio ponderado de capital. Ahí está. Y el costo promedio ponderado de capital se calcula mediante esta ecuación, ¿no? A ver, dice, el costo de la deuda, que es 7.47, pero después de impuestos, es decir, hay que quitarlo del impuesto. Eso hay que multiplicar por el porcentaje de la inversión financiado con deuda, que es 45%, más el costo del capital propio, que dice 82, multiplicado por el porcentaje de la inversión financiado con capital propio, que es 55%. Es decir, el costo del capital de la compañía es de 11.75%. Es decir, en otras palabras, conseguir 1.634.750, que es el monto de la inversión, tiene un costo de 11.75%. Ese es el costo del dinero. Ese es el costo de capital. Ese es el rendimiento mínimo que deben exigir los socios por esta compañía, por su inversión en esta compañía. ¿Estamos? Hasta aquí no sé si alguien tiene alguna consulta. Dicen, el costo de capital propio siempre va a salir así, digamos, alto, de, por ejemplo, 16.82, a diferencia de la deuda bancaria, digamos, ¿no? Del costo de la deuda bancaria. Sí, justamente habíamos hablado en la anterior clase de eso, ¿no? ¿Por qué el costo del capital propio es mucho más elevado que el de la deuda? Claro, porque los inversionistas corren más riesgo, digamos, ¿no? Corren más riesgo, además tienen diferente tratamiento fiscal, ¿no? Es decir, no hay un beneficio fiscal, si ustedes quieren, por los dividendos, por el capital propio. Mientras que en la deuda sí. La deuda genera intereses y los intereses son deducibles de impuestos. Entonces, eso también hace que sea mucho más barato todavía el costo de la deuda. En realidad, si ustedes quieren, el costo de la deuda no sería siquiera 7.47. Sería 7.47 menos el ahorro fiscal, que es el 25%. Es decir, la deuda en realidad tendría un costo de 5.60%. Ese es lo que me cuesta conseguir 280,000, no, estoy mal, $740,000. Ese es el costo real en realidad. No es ni siquiera 7.47. El costo real de la deuda es después de impuestos. Por eso hace que sea mucho más barato. Uno, porque tiene un beneficio impositivo. Segundo, es porque asume el menor riesgo. Todo lo contrario, el del capital propio. Porque el banco no pierde, ¿no es cierto? Porque si al negocio le va mal,
el inversionista o el socio pierde su capital invertido en el negocio. Porque es el último el que va a recibir en caso de liquidación. Mientras que el banco va a recuperar su dinero. Posiblemente no en efectivo, pero se va a llevar una máquina, se va a llevar el edificio, se va a quedar con el terreno. O sea, de alguna manera lo va a recuperar. ¿Estamos? Entonces el que asume mayor riesgo es el accionista. Es por eso que ellos exigen una mayor rentabilidad. Porque las inversiones en realidad generan ingresos, ¿no? Y los ingresos los tenemos que distribuir entre los costos, entre los gastos, entre los intereses, entre los impuestos. Entonces, fíjense, primero cubrimos a todos y si es que queda algo de los ingresos, va a ser para los socios. Y eso no es una garantía. Puede haber periodos que nos vaya mal y puede haber periodos que sí les vaya bien. Entonces, ese es el riesgo que uno asume. Por lo tanto, su exigencia va a ser mucho mayor por su inversión. Es por eso que el costo de capital propio siempre va a ser más elevado que el costo de la deuda. ¿Estamos? Porque tienen diferentes tratamientos fiscales y porque tienen diferentes niveles de riesgo. ¿Estamos? Ahora sí, volvamos al caso. A ver, ya hemos respondido el primer punto. El costo promedio pondrá, es decir, el costo de capital. O WACC por su sigla en inglés. Ahora lo que vamos a calcular es el rendimiento sobre la inversión. Vamos a calcular cuál es la rentabilidad que está generando la inversión. Entonces nos dejamos de compartir y volvamos a nuestro libro de Excel. Entonces vamos a ponerlo por aquí. Aquí voy a colocar rendimiento sobre la inversión. Muy bien. ¿Qué necesitamos para calcular el rendimiento sobre la inversión? El rendimiento sobre la inversión es igual, lo vamos a poner por aquí, que es el ROI, que no es nada más la utilidad operativa después de impuestos dividido entre la inversión operativa neta. Dividido entre la inversión operativa neta. Entonces, ¿cómo calculo la utilidad operativa después de impuestos? ¿Cómo calculamos la utilidad operativa después de impuestos? ¿Tenemos por aquí utilidad operativa? No, a ver, veamos. Sí, lo tenemos aquí, ¿no? Entonces, la utilidad operativa lo tenemos que sacar después de impuestos. Eso es lo que necesitamos. Muy bien. ¿Qué más? La inversión operativa neta. ¿Cuál sería la inversión operativa neta? ¿Cuál sería la inversión operativa neta? Va a ser lo mismo que la estructura de capital. Es decir, de este balance general, de este balance contable, tengo que calcular el balance financiero. ¿Lo podemos hacer o no? Porque no hay necesidad
de calcularla, porque ya aquí más o menos tenemos, porque ustedes no se olviden que como el balance, los activos son iguales a pasivo más patrimonio, en el balance financiero lo mismo. Las inversiones tienen que ser igual al financiamiento. Con la única diferencia que en el balance financiero, por el lado izquierdo se encuentran las necesidades operativas de fondos, que son los activos corrientes, menos aquellos obligaciones o pasivos que no tienen costo explícito, es decir, que no hay costo financiero, más las inversiones fijas. Y por otro lado, en el lado derecho del balance financiero va a quedar todas aquellas deudas que tienen costo, más el costo del capital propio. Mejor dicho, más el capital propio. Quedarían todas las deudas que tienen costo, más el capital propio. Entonces, de esa manera, tiene que cuadrar también nuestro balance. Entonces, si ustedes quieren, lo podemos realizar. A ver. Vamos a ver por aquí. Vamos a copiar esto. Vamos a copiar este formatito. Lo vamos a hacer por aquí. Ahí está. Ahí está. Primero vamos a tener, a ver, ¿qué cuentas tenemos en el activo corriente? Tenemos caja. Entonces, esto vamos a llamar efectivo e equivalentes. Y equivalentes. Puede ser caja y banco también, ¿no? O valores negociables de corto plazo. Entonces, efectivo equivalente. ¿De cuánto es esto? De 75,000. Más el capital de trabajo, que es la necesidad operativa de fondos, ¿no? Capital de trabajo. Entonces, todas las cuentas del activo corriente, que son cuentas por cobrar, más inventario, más seguros anticipados, más otras cuentas por cobrar, menos aquellas cuentas del pasivo que no generan costo financiero explícito, es decir, proveedores y otras cuentas por pagar. Entonces, el capital de trabajo ajustado es de 489,000. A esto lo sumamos el activo fijo, que es de ¿cuánto? 1.070.750. Y esto es lo que se llama la inversión operativa neta. Entonces, lo único que tengo que hacer es sumar. Muy bien, ahí está. Y por otro lado vamos a tener primero las deudas que tienen costo. ¿Cuáles serían las deudas que tienen costo? Serían préstamo bancario de corto plazo, largo plazo y deudas de largo plazo. Estos tres ítems. Entonces traemos los importes, que es 60, 180 y 500. Esto es lo que se llama total deuda con costo. Sumamos y ya está. Esos son los que tienen deuda. Y traemos todo lo que viene a ser el patrimonio.
Ahí no hay que hacer ningún cálculo adicional. Vamos y llevamos. Total capital propio. Y esto va a ser igual a 894.750. Finalmente vamos a tener recién total estructura de capital. Estructura de capital. Que no es nada más deuda con costo más capital propio. Y lo mismo que en el balance general, el balance financiero. Este es balance financiero. Tiene que cuadrar. Ahí está. Fíjense, la inversión operativa neta alcanza a 1.634.750, que es exactamente el mismo importe que la estructura de capital, 1.634.750. ¿Estamos? Muy bien. Entonces le hemos calculado el balance financiero. Entonces, ¿qué necesitamos? A ver, ¿para qué hemos calculado? Simplemente para verificar que la inversión operativa neta es exactamente lo mismo que la estructura de capital, ¿no? Por ecuación contable deben ser iguales. Entonces, no había necesidad de calcular, pero le hemos calculado para que vean que siempre va a cuadrar. Entonces, por un lado tenemos las inversiones, ahora sí, y por otro lado tenemos el financiamiento. Entonces, cuando ya tenemos el balance financiero, el lado izquierdo podemos decir que son las inversiones y el lado derecho podemos decir que son el financiamiento. Mientras que aquí en el balance general no puedo llamarlo como total inversión, por ejemplo, al activo, porque hay que hacer un ajuste con los pasivos corrientes que no tienen costo financiero explícito o aquellas deudas que no tienen costo. Entonces, aquí podemos llamarlo si ustedes quieren como balance de aplicación. ¿Okay? Muy bien. Ahora sí. Entonces, con eso ya podemos calcular el rendimiento sobre la inversión. Necesitamos la utilidad operativa después de impuestos. Y necesito la inversión operativa neta. Entonces, inversión operativa neta lo tenemos. Operativa neta lo tenemos. Que es el IBON, ¿no? ¿A cuánto asciende esto? Puedo traer lo mismo que es la estructura de capital o voy a mi balance financiero y lo traigo. Cualquiera de las dos es indiferente. Necesito la utilidad operativa. La utilidad operativa. Que es lo mismo que el EBIT. Y esto lo tenemos aquí en el estado de resultado, ¿no? Ahí está. Entonces a eso tengo que calcular la utilidad operativa después de impuestos. Utilidad operativa después de impuestos. ¿Y esto va a ser igual a qué? Va a ser igual, ojo aquí. Voy a ponerlo aquí con una ecuación. Para que no nos olvidemos. Porque la mente es frágil, ¿no? La utilidad operativa después de impuestos va a ser igual al EBIT, que es la utilidad operativa, 1 menos el impuesto.
1 menos el impuesto. Ahí está. Entonces, antes de ello necesito el impuesto. El impuesto a las utilidades. Y ustedes saben muy bien que el impuesto a las utilidades es el 25%, ¿no? Eso no va a cambiar. Ahí está. Y finalmente, recién estoy en condición de calcular la utilidad operativa después de impuestos. ¿Que va a ser igual a qué? Dice al EBIT, que es 283.600 por 1 menos el impuesto, que es el 25%. Ahí está. ¿Por qué para calcular el ROI utilizamos la utilidad operativa después de impuestos? Y no así como calculamos el ROE, por ejemplo, utilidad dividida entre el patrimonio. Porque aquí estamos calculando la rentabilidad sobre la inversión total en el negocio. Y la inversión total en el negocio alcanza a 1.634.750. Esa inversión nos ha generado por su operación una utilidad operativa de 283.600. Los que aparecen por debajo de la utilidad operativa no son gastos operativos, excepto el tema de impuestos, ¿no? Que este es un inversionista oculto, que es el Estado. Pero los intereses no son parte de los gastos operativos, no es parte de la operación principal del negocio. Que nosotros hayamos financiado nuestra inversión con deuda y por ello tenemos que pagar. Pero es porque hemos requerido financiamiento. Pero el negocio no se ha creado con el objetivo de prestarse dinero y pagar intereses. Eso no es su objetivo principal, no es su actividad principal del negocio. Sino por necesidad nos hemos financiado y por ello hay que pagar un costo del dinero, que es el interés. Entonces, por lo tanto, no se contempla eso. ¿Estamos? Muy bien. Otra manera, si ustedes quieren, otra manera de calcular la utilidad operativa de impuestos, ustedes lo pueden hacer si quieren, pero para mí es esta la más fácil. La utilidad operativa, después de impuestos, podrían partir, si ustedes quieren, de la utilidad neta. A la utilidad neta lo tienen que sumar los intereses. Los intereses. Vamos a poner aquí, a ver. ¿Cómo lo puedo colocar? Utilidad neta menos intereses. A eso lo tienen que restar lo que es el escudo fiscal. O el ahorro fiscal, si ustedes quieren. A esto lo pueden restar también lo que son los ingresos extraordinarios. Porque eso no son por la actividad principal del negocio, ¿no? Y más sumar los egresos extraordinarios. Porque lo que yo quiero evaluar es la rentabilidad que ha generado el negocio por su operación principal. Por su operación principal. Es esa rentabilidad que yo quiero calcular. Obviamente una empresa puede tener ingresos extras. Pero lo que yo quiero evaluar es por su operación principal. Entonces, esta es otra manera de calcular. Esto vamos a poner más largo ahí. Y fíjense, si usted quiere hacer eso, puede hacerlo exactamente, no hay problema. Entonces, fíjense, puede calcular utilidad operativa después de impuesto y decir, a ver, dice utilidad neta, que sería la utilidad del periodo, ¿no? Menos los intereses, dice. ¿Qué más? Perdón, más los intereses, porque no olvidemos que esto no es actividad principal, más los intereses. Como los intereses son deducibles de impuestos, esto nos genera un ahorro fiscal, entonces tenemos que quitar ese ahorro fiscal que es el escudo fiscal. Entonces, a esto lo restamos el 25%.
El 25% lo voy a multiplicar por aquí, que lo tenemos aquí. Y ya está. A eso lo restamos lo que viene a ser los ingresos extraordinarios, los ingresos que ha generado, que no es por su operación, no tengo. Otros ingresos extraordinarios tampoco tengo, entonces quedamos simplemente con eso. Le damos Enter y ustedes pueden ver que es exactamente lo mismo, ¿no? Exactamente lo mismo. ¿Ok? Muy bien, con eso ya estamos en condiciones de calcular lo que es el rendimiento. El famoso ROI. ¿Quién nos dice que es igual la utilidad operativa después de impuestos dividido entre la inversión operativa neta? Es decir, hay una rentabilidad del 13%. Entonces, si ustedes comparan la rentabilidad generada por la inversión con el costo, ¿hay o no hay generación de valor? Ay, Lice. Ahí dicen. Hay generación de valor. ¿Por qué hay generación de valor? El ROI está por encima del costo de capital. Muy bien, porque el ROI es mayor que el costo promedio ponderado de capital. Entonces decimos que sí hay generación de valor. Es decir, los directores financieros están cumpliendo con el objetivo principal de las finanzas en una empresa. Están generando valor para los accionistas. Ahora, el valor económico agregado, el EVA, me va a decir en cuánto están generando valor. Aquí ya sé que hay generación de valor, pero no sé en cuánto. Entonces, el que me va a decir eso es el valor económico agregado, el EVA. Entonces, calculemos el EVA. A ver, voy a borrar esto. Copiamos esto. Y vamos a partir por aquí. Entonces, el valor económico agregado es el EVA. ¿Cómo se calcula el valor económico agregado? Tengo dos opciones para calcular. El EVA es igual a la utilidad operativa después de impuestos menos la inversión operativa neta multiplicado por el costo promedio ponderado de capital. Esa es la primera opción. A ver. Entonces, necesitamos utilidad operativa después de impuestos. ¿Tenemos esa información? Sí, lo tenemos aquí. Necesitamos la inversión operativa neta. ¿Tenemos esa información? Sí, lo tenemos aquí. Necesitamos el costo promedio ponderado de capital. ¿Lo tenemos? Sí, lo tenemos. Entonces, fíjense, voy a ir trayendo las informaciones que voy a utilizar. Ahí está. Con esto ya puedo decir en cuánto estamos generando valor. Entonces, el EVA. Esto va a ser igual, me dice aquí, inversión operativa neta menos la inversión operativa neta por el costo del capital. ¿Cuánto nos costó conseguir esos recursos? Que es 11.75%. Es decir, estamos generando valor en cuánto. En $20,695. Estamos añadiendo valor
a la empresa en $20,695. Después de cubrir todos los costos y gastos y el costo del dinero de 11.75%. Y les decía que hay otra manera de calcular. La otra manera de calcular es igual a la inversión operativa neta por el rendimiento sobre la inversión menos el costo promedio ponderado de capital. Entonces aquí necesito adicional, necesito el ROI. No, ya tengo el ROI. Ya no tengo. Okay. Entonces necesito, voy a copiar esto, ok. Aprovechando el formato. Entonces aquí. Necesito el ROI. ¿Lo tengo esa información? Sí, lo tengo aquí. Y con eso puedo calcular también el EVA. Digo, dice inversión operativa neta que lo tenemos aquí, que es 1.634.750, eso es lo que se invirtió. Por el rendimiento que está generando esta inversión, menos el costo del capital, que es 11.75. Y fíjense que es exactamente lo mismo. Entonces, la empresa está generando valor para los accionistas o para la empresa en $20,695 después de haber cubierto los costos, gastos y el costo del dinero de 11.75%. Cuando el EVA es mayor a 0, decimos que hay generación de valor, como en este caso. El EVA es 20,000 mayor a 0. Y si el EVA fuera menor a 0, en vez de generar, lo que estaríamos haciendo es destruir valor. Estaríamos mermando el patrimonio de los accionistas. ¿Estamos? Entonces, fíjense, esta es una aplicación más del costo de capital. Nos sirve para evaluar la gestión financiera de una compañía. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? A ver, volvamos al caso. No sé si hay algo más que va pidiendo. A ver. Allá, lo demás es sencillito, ¿no? Nos pide el UPA, que ya lo saben calcular. El BPP también saben calcular. El valor de la empresa contable. El valor de la empresa en el mercado. ¿Qué acciones usted propone para incrementar la generación de valor? Entonces, estos de aquí se lo voy a dejar para ustedes. Lo van a calcular para mañana. Mañana vamos a tener una sesión más. Vamos a hacer otro nuevo caso. Esto de acá. Bueno, a partir del punto 4 hasta el punto 7. ¿No? Saben calcular UPA, saben calcular el valor patrimonial proporcional, el valor de la empresa contablemente y el valor de la empresa en el mercado. Ahora bien, dice, ¿qué acciones usted propone para incrementar la generación de valor? ¿Cómo podemos nosotros incrementar este valor de 20,695? Eso es lo que me está preguntando. ¿Qué hago para incrementar este valor? ¿Cómo yo podría incrementar? Tenemos 6 maneras para poder mejorar. 1, o la primera. Mejorar la utilidad operativa después de impuestos sin requerir inversión adicional. O sea, incrementar la utilidad operativa, pero sin requerir mayor inversión. Hay que incrementar. Esa es la primera. Pero para incrementar la utilidad operativa después de impuestos no debemos requerir inversión adicional. Eso es clave, porque si no, obviamente va a aumentar mi tamaño de la inversión. ¿No? Entonces, lo que tenemos que hacer es sacar el máximo provecho a nuestra inversión actual para incrementar la utilidad operativa.
Esa es la primera. La segunda es invirtiendo en proyectos que generen rentabilidad por encima del costo de capital. Como muchas de las empresas tienen varias unidades de negocio, pues lo que debo hacer es quedarme con aquellas unidades de negocio que sí están generando rentabilidad y deshacerme de aquellos negocios o unidades de negocio que no están generando rentabilidad. La tercera sería liberando fondos ociosos. Es decir, si yo tengo alguna inversión que no lo estamos utilizando, por ejemplo, una máquina que tengamos nosotros invertida en una máquina y no la estemos utilizando, entonces deshacernos de esa máquina. Deshacernos de esa máquina. Porque son recursos que están ahí disponibles que no están generando ninguna ganancia. Por ende, no genera rentabilidad. Ya habíamos dicho que ganancia y rentabilidad son exactamente los mismos. Con la única diferencia que ganancia se mide en términos absolutos y rentabilidad en términos relativos. La cuarta. Es gestionando el costo de capital. Es decir, disminuir este costo de capital. ¿Cómo lo vamos a disminuir? Buscando la estructura óptima de capital. La estructura óptima de capital es aquella combinación entre deuda y patrimonio que minimice este costo de capital. Entonces, disminuyendo este costo de capital, buscando la estructura óptima de capital. Y lo otro sería reducir la carga fiscal mediante una planeación fiscal. ¿Cómo pagar menos impuestos? Eso también me ayudaría a mejorar mi generación de valor. Entonces, si nosotros incrementamos, por ejemplo, a 250,000 nuestra utilidad operativa después de impuestos, porque eso es la primera, ¿no? Fíjense, de 20,000 alcanzaría a 57,000, como ustedes pueden ver. Esa es una. ¿Cómo lo hacemos? Incrementando ventas, pero sin requerir inversión adicional. Porque si usted quiere incrementar ventas y para ello necesita invertir, pues no le va a ayudar mucho. No le va a ayudar mucho. ¿Correcto? El otro era invirtiendo en aquellos proyectos que sí generan rentabilidad, es decir, deshacernos de aquellos negocios que no nos generan rentabilidad y quedarnos con aquellos que sí generan rentabilidad. De esa manera vamos a mejorar esto y vamos a tener de 53, ¿no? Entonces, fíjense, ahí está. Y lo otro es tocar el costo de capital. Hacer que bajemos este costo, por ejemplo, al 10%. Y fíjense cómo se incrementa el valor del euro, ¿no? Pero obviamente, tengo que tomar en cuenta también de que la deuda nos puede traer problemas financieros. Hay un riesgo financiero. Entonces debemos endeudarnos hasta que nosotros tengamos la capacidad de cumplir ese compromiso que tenemos con la entidad bancaria o con los acreedores, en este caso, no solamente entidad bancaria. Aquí estamos financiándonos mediante entidad bancaria y emitiendo documentos, activos financieros, ¿no? Entonces, debemos endeudarnos o financiarnos hasta que nosotros tengamos la capacidad de cumplir estos compromisos con los acreedores. ¿Estamos? Para ir concluyendo, ¿cuáles son las características de este indicador valor económico agregado? Se puede calcular para cualquier empresa. No importa su actividad o tamaño. Podemos calcular por una empresa mediana, pequeña o grande. Este indicador también considera todos los costos que genera la empresa. Todos los costos. Fíjense, estamos hablando desde los costos
gastos y el costo del dinero, que es el costo de capital. Porque muchas veces nosotros simplemente estamos acostumbrados a evaluar con la utilidad del periodo. Con la utilidad del periodo calculamos el ROA, calculamos el ROE. Entonces decimos sí hay rentabilidad. Pero esa rentabilidad normalmente no complementamos con el costo de capital. Entonces la característica de este indicador es que sí toma en cuenta todos los costos. Porque si hay utilidad, hay rentabilidad, pero esa rentabilidad puede que sea no lo suficiente para generar valor. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si aquí hay utilidad y por haber utilidad hay rentabilidad, pero la rentabilidad sea del 10%? ¿Qué va a pasar? Fíjese, en vez de generación de valor, va a haber destrucción de valor de menos 28,000. ¿No? Entonces, tener utilidad no significa que hay generación de valor, sino para confirmar si hay o no hay generación de valor, esa rentabilidad debe ser superior o mayor al costo de capital. Entonces, si hay ganancia, hay rentabilidad. Y esa rentabilidad no garantiza que haya generación de valor. Si no, tenemos que comparar con el costo de capital. ¿Estamos? Porque esta rentabilidad solamente lo que hace es medir en términos absolutos la ganancia que ha obtenido la empresa después de haber cubierto simplemente costos, gastos, intereses e impuestos. Pero no toma en cuenta el costo del dinero, que es el costo de capital. Entonces, esa es la debilidad cuando nosotros simplemente evaluamos la rentabilidad. Si queremos evaluar la gestión financiera completa, tenemos que comparar esta rentabilidad con el costo. También este indicador considera el riesgo con el que opera la empresa. Porque en el costo del capital propio está el riesgo que estamos asumiendo. Esas son algunas de las características de este indicador. No sé si tienen alguna pregunta. No hay, ¿no? ¿Quedó claro entonces? Entonces, como conclusión, antes, aquí creo que modifiqué. Ok, ahora sí. Entonces, como conclusión, podemos decir que esta compañía tiene un costo del dinero de 11.75%. Es decir, conseguir estos recursos de 1.034.750, que es la inversión, tiene un costo de 11.75. Esta es la rentabilidad mínima que el inversionista debe exigir por su inversión. Este es el costo de mantener esta estructura. 45 de deuda y 55 de capital propio. Estos recursos que hemos obtenido para financiar la inversión, esa inversión nos está generando una rentabilidad del 13%. Como 13% es mayor a 11%, por lo tanto hay generación de valor. ¿En cuánto? En $20,695. ¿Cómo mejoramos? Incrementando ventas para mejorar la utilidad operativa del plan de impuestos, pero sin
requerir inversión adicional. Mejorando el costo de capital, es decir, minimizando el costo de capital, ¿no? Deshaciéndonos de aquellas inversiones que no generan rentabilidad, sino simplemente quedarnos con aquellos que sí lo generan. O deshacernos de aquellos activos que no lo estamos utilizando. ¿Estamos? La idea es incrementar esto y bajar esto, ¿no? Si aumentamos esto, obviamente va a aumentar la rentabilidad sobre la inversión. Bien, jóvenes. Eso es todo por hoy. No sé si alguien tiene una consulta. Adelante, pero aquí vamos a parar la grabación.